millones de quetzales. Diputado de la UNE, Carlos Barreda, asegura que el líder y Partido Patriota negociaron en una casa de la zona 10 la aprobación del actual presupuesto. Según Byron Lima Oliva, 100 elementos de gobernación y un trabajador de la CICIG allanaron el lugar donde guarda prisión en Matamoros. La CICIG afirma que Lima Oliva miente. El Ministerio Público solicita un mes más para seguir realizando investigaciones sobre el cuerpo de Cristina Sicavisa. Según Naciones Unidas, la desigualdad social sigue creciendo en América Latina y esta podría convertirse en una bomba de tiempo que aumentaría la violencia. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. ¿Sabe usted? De urgencia nacional fue aprobado el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la nación para el año 2015, 70.600 millones de quetzales. El presupuesto con el que contará el Ejecutivo el próximo año será de 70.600 millones de quetzales, 1.200 menos de la solicitud original del Ejecutivo, que era 71.800. Los diputados oficialistas, a 3 días para que se venciera el plazo para aprobarlo el 30 de noviembre a medianoche, lograron obtener 106 votos necesarios y este pasó de urgencia nacional. La discusión empezó después que a través de una moción privilegiada se diera a tratar el tema. Líder, el PP y todos se pusieron de acuerdo y lograron el cometido. El acuerdo de los legisladores incluye reformas a la ley de minería con relación al porcentaje de regalías, impuesto a la línea de telefonía fija o móvil, reformas al Código Penal, ley del impuesto específico a la distribución de cemento. También hay reducciones en el presupuesto de la cartera de Desarrollo Social, Economía, Agricultura, Comunicaciones, Cultura y Relaciones Exteriores. También se aprobaron 4.000 millones de bonos, de préstamos 8 millardos y de tributos se establecieron 54.000 millones de quetzales. El presidente de la Comisión de Finanzas, Woody Rivera, afirma que la aprobación fue producto de consensos. Lo más importante que se pudo aprobar el presupuesto para el próximo año. Es un presupuesto que está bien financiado. Es la primera vez que el Congreso de la República aprueba un presupuesto de una vez con las fuentes de financiamiento. Eso quiere decir que el presupuesto no es desfinanciado como se ha aprobado otras veces. Y aparte de todo, estamos ya contribuyendo a que la crisis económica por la cual pasaba el país se pueda ir solucionando de una mejor manera desde el momento que se está aprobando 2.800 millones en bonos que va a servir precisamente para salir de esta crisis que estamos en este momento. Ustedes se pueden dar cuenta, existen los candados dentro del presupuesto. Aquí está, por ejemplo, que no se puede incrementar al Ministerio de Desarrollo Social ni al Ministerio de Agricultura, por si pensaban que se iba a utilizar algún dinero en las elecciones del próximo año. Todo eso se ha ido respetando. La cartera de Educación quedó con 12.295 millones de quetzales, Salud con 5.647 millones y el Ministerio de Gobernación tendrá 4.526 millones de quetzales. Dentro del presupuesto de ingresos y egresos 2015 que se aprobó en el organismo legislativo para financiamiento del Ejecutivo, entre el presupuesto hay varias disposiciones que resaltan, entre ellas la reparación de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, de la cual pues se le ha asignado un monto de 107 millones de quetzales. Además, también estaba incrementar el impuesto a las regalías en minería, la cual se tenía en un 1% y ahora legalmente es del 10%. También se estableció un impuesto mensual a las líneas de telefonía fija y móvil
El tipo impositivo de este presupuesto será de 5 quetzales por cada línea telefónica. Además, se impulsó un impuesto de 1 quetzal con 50 centavos por cada bolsa de 42.5 kilogramos de cemento. Bueno, sigamos con las noticias más importantes del día, luego de lo aprobado en el Congreso de la República. He de contarle que durante la aprobación del presupuesto se dio una imagen singular, y es que el principal asesor financiero de la bancada Libertad Democrática Renovada Líder es el expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. El expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, quien ahora pertenece al partido Líder, estuvo como consejero financiero de los cambios que se propusieron al presupuesto 2015. Según Barquín, él asesoró a los congresistas de Líder. Sin embargo, se presume que este fue el enlace técnico entre los anaranjados y los rojos. Definitivamente, para analizar este presupuesto, el partido Líder tiene equipos técnicos preparados, especialistas en temas económicos, financieros, administrativos, que permitió analizar y discutir a fondo y que nos ha permitido recomendar a los diputados del partido todos los aspectos técnicos que debía contener este presupuesto. No se aprobaron todas las recomendaciones que se habían dado, pero sí recoge con mucho sentido las recomendaciones técnicas, como mantener déficits fiscales bajos, mantener un endeudamiento público razonable, imponer algunos candados que puedan permitir una adecuada ejecución de dicho gasto. Y en este caso a mí me corresponde coordinar técnicamente estos equipos y por consiguiente poder asesorar adecuadamente a los diputados del partido. También resalta la importancia de la reducción del endeudamiento público, ya que el endeudamiento público neto que se aprobó en el Congreso de la República es de alrededor de 8.200 millones, lo que implica entonces que el déficit fiscal para el año 2015 como máximo estará en un tope de 1.9%. Esto responde al proceso de consolidación fiscal que lleva nuestro país y ayuda o contribuye a mantener la estabilidad macroeconómica, a mantener una inflación baja y estable, a mantener tasas de interés bancaria estables y también contribuye a la estabilidad cambiaria en el país. Según el diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, la negociación entre la bancada Líder y la bancada Patriota se dio en una casa de la zona 10. Ahí se arregló la aprobación del presupuesto. Sí sabemos que Edgar Barquín se reunió con Alejandro Sinibaldi y Salvador Valdizón. Estuvo también ahí un ex viceministro de Comunicaciones, participó en esas negociaciones y fue en una casa de la zona 10 atrás del Ministerio de Educación donde el pacto se selló el día de anoche. Ahí fue donde se pusieron de acuerdo y prácticamente pactaron un dictamen que ahí se trabajó. Sabemos que Edgar Barquín estuvo al frente de la trabajación del dictamen con el ministro de Finanzas. A nosotros nos tuvieron engañados. Nosotros lo vimos ya desde el día de ayer que aquí había una negociación oscura, lo estuvimos diciendo en las redes sociales, a los medios, algunos se los dijimos. Aquí el patriota es el que va a decidir si se va por el camino de la transparencia, de la rendición de cuentas, o si se va por el camino de la negociación espuria y bajo la mesa. Siguiendo con las noticias más importantes del día, he de contarle que Byron Miguel Lima Oliva asegura que tanto la CICIG como el Ministerio de Gobernación lo están acosando, incluso allanaron el lugar donde se encuentra en estos momentos guardando prisión. Según el reo Byron Lima Oliva, el miércoles 26 de noviembre llegaron a Matamoros, donde está recluido un contingente del Ministerio de Gobernación y un ciudadano español que trabaja para la CICIG a realizar una requisa a la celda donde se encuentra. Según Lima Oliva, lo agredieron y presentó fotos de los supuestos actos ilícitos. Y llegó una requisa, llegó gente a destruir mi Bartolina, a quebrarme un aparato de respiración, que no puedo estar sin ese aparato porque lo necesito 8 horas diarias y está ordenado por un juez competente. A mí me desnudaron, me amarraron y me interrogaron, un extranjero, y sin presencia de las autoridades del centro, porque las autoridades del centro fueron movidas a otro lado, reconcentradas, y quedó el operativo bajo responsabilidad de Jesús Ramírez Bonilla, el jefe de análisis, de Marvin Otoniel Antón Barrera
y de este español, que a mí me sorprende cómo permiten que un español nos llegue a hacer una requisa. Alejandro Lizama Cortopasi, que estuvo en CICIG o está en CICIG, según lo que dijo el representante de CICIG ahorita en la audiencia, pero que está plenamente identificado y que yo lo puedo señalar. Ellos dijeron que venían a hacer una requisa al penal, pero se dedicaron exclusivamente a Byron Lima. Me quitaron un televisor que tengo 15 años de tener, un televisor de 7 pulgadas, y a los demás no se los quitaron, a los demás no les tiraron nada, sino fue exclusivamente a Byron Lima. Le quebraron el baño, el lavamanos, y todas las cosas están tiradas todavía ahí para que un juez en una exhibición personal se pronuncie. Según Lima Oliva, las fotografías son de las mismas autoridades. El condenado por el crimen de Monseñor Gerardi también pidió un recurso de exhibición personal, pues según él teme por su integridad física. Por medio de un comunicado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, informa a la opinión pública que ningún integrante de su personal ha participado en diligencias, entrevistas o requisas en el cuartel de Matamoros, en el que se encuentra recluido el reo Byron Miguel Lima Oliva, tal como lo manifestaron los medios de comunicación, él mismo y su abogado defensor. La CICIG siempre ha actuado apegada a las leyes guatemaltecas y es conocedora y respetuosa de los derechos que tienen las personas privadas de libertad. La actuación de CICIG, como querellante adhesiva en este caso, se apega a las normas nacionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado de Guatemala. La CICIG no ha realizado entrevistas al sindicado y el único contacto que ha tenido con Lima Oliva es a través de las audiencias que se han efectuado en los tribunales y ante los medios de comunicación. De contarle que el Ministerio Público ha solicitado un mes más para seguir con las investigaciones sobre el caso de Cristina Sicavisa. Desde el 26 de este mes, el Ministerio Público inició con allanamientos en la vivienda de Cristina Sicavisa, en la cual se han realizado excavaciones en el sistema de tubería, en donde se ha localizado ácido que fue enviado al INASIF para su análisis respectivo. El MP considera que el tiempo otorgado no es suficiente para realizar más investigaciones, por lo que solicitó al juzgado A de mayor riesgo autorizar más días para seguir adelante con las pesquisas. Se han realizado excavaciones en los patios del frente. Se han agotado varios posibles escondites en un corredor y aún está pendiente realizar excavaciones en el patio de atrás, así como en otras áreas como son unas chimeneas y churrasqueras, entre otros puntos, señora López. En tal virtud, dado que la vigencia fue otorgada por un mes, vence el 3 de diciembre del presente año, esta representación considera necesario solicitar la prórroga por un mes más, debido a que falta inspeccionar en varias áreas y además, señora juez, es necesario hacer reparaciones de tuberías, entre otros aspectos. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 28 de noviembre, un día de gran agitación en términos políticos. El Congreso de la República ha aprobado ya el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015. Todos ustedes saben que esta es una noticia de gran trascendencia y estamos listos 4 panelistas ya para arrancar con la discusión de este y muchos hechos más de relevancia a nivel nacional. Don Philip Chicola, bienvenido hoy. Buenas noches, Juan Luis. Philip sustituye a Claudia Méndez Arreza, quien se encuentra de vacaciones. Doña Paula Hurtado, bienvenida. Paola, buenas noches. Y ahora tenemos a Pedro Trujillo con nosotros. Miren, esa es la novedad que les teníamos. ¿Cómo que ahora tenemos? La novedad es que te tenemos a ti hace 3 semanas. Yo estaba aquí, yo al pie del cañón casi siempre. La mitad del año Lo que pasa es que él se sorprende porque lleva tanto tiempo que no viene que no me ha visto sin corbata. Pero así está. Bienvenidos a todos. Vamos a arrancar presentándoles primero los resultados de la encuesta, la medición que ha encargado Canal Antigua y la revista Contrapoder a la firma Borge y Asociados. Esta medición es, por supuesto, parte de ese proceso de encuestas que permanentemente realizan los dos medios y en este caso se va a referir, o vamos a referirnos específicamente a intención de voto. Le ofrecemos a usted ya la primera gráfica que tiene que ver con la pregunta en concreto. Mire, la muestra es de 1.098 personas mayores de edad, hombres y mujeres, todos con capacidad para votar en todo el territorio nacional. Y la primera gráfica que ustedes están viendo ahí se refiere a la intención de voto mediante una boleta simulada que se le pide al entrevistado que deposite adentro de una bolsa. Es decir, se simulan las condiciones de una votación, aunque debo decirle,
antes de plantearle este ensayo de votación, se le planteó a los entrevistados que dijeran primero en pregunta cerrada totalmente por quién votarían y después se les leyó un listado, volvieron otra vez a votar y en esta tercera ocasión se les presentó una boleta simulada. Manuel Valdizón se encuentra a la cabeza de la intención de voto. Alejandro Sinibaldi se encuentra, según esta medición, en segundo lugar con un 19.7%. Sandra Torres se encuentra en tercer lugar con un 10.3%. Y luego se encuentra Mario Estrada con 3.3%. Roberto González Díaz Durán con 2.2%. Suri Ríos con 1.5%. Juan Guillermo Gutiérrez con 1.3% y con 1% se encuentra Roberto Alejos del partido Todos. Esta es la primera gráfica que le ofrecemos. Vamos a la segunda información, a la segunda gráfica que se refiere a potenciales segundas vueltas. El día que se le plantea, que es en la primera quincena del mes de noviembre, a los entrevistados, si la elección de segunda vuelta fuera el día de hoy y se diera entre Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi, ¿cómo votaría usted? Vea los resultados: 48% a favor del señor Valdizón, 28% a favor del señor Sinibaldi. Hay otro ejercicio más que se hace de una hipotética segunda vuelta y se refiere a Sandra Torres contra Manuel Valdizón. En este caso, el señor Valdizón crecería a 52.4% y la señora Torres obtendría 16.24%. Tenemos más datos que ofrecerle de esta medición. Antes de arrancar con la discusión, se le pregunta a los entrevistados si estarían dispuestos a votar por Alfonso Portillo, expresidente de la República, como aspirante a diputado al Congreso. 65% dice que estaría dispuesto a respaldarlo, 29% dice que le rechazaría. Hay una pregunta más. Se le plantea a los entrevistados si el apoyo de Alfonso Portillo hacia un candidato le beneficiaría o le perjudicaría. 60.4% piensa que le beneficiaría, 30.1% piensa que le perjudicaría a un candidato, que Alfonso Portillo termine favoreciéndole en las elecciones de septiembre de 2015. Arrancamos ahí la discusión. ¿Quién quiere dar el primer comentario? Bueno, pues si queréis empiezo yo. ¿Qué me llama a mí la atención de esto? Algunas cosas que tienen que ver con los números y otras que no tienen nada que ver con los números. Por ejemplo, me llama la atención que el más votador es un ciudadano que está fuera de un partido político, ¿no? Que es el señor Valdizón. Según él se salió del partido político. Y un precandidato que ni siquiera es candidato oficial. Es curioso. Pero bueno, ahí está, porque esto es nuevo a estas alturas del juego político, que no era nuevo en otras elecciones. Un ciudadano y un precandidato. Lo segundo, me llama la atención que hay entre 20 y 25% de respuestas no contestadas. Es decir, hay una masa todavía importante del 20% en la primera pregunta y del 25% en la segunda que no contesta. ¿Puede eso incidir? Bueno, no sé cuánto, pero ahí está. Me llama también la atención el altísimo grado de conocimiento del señor Estrada, que es 3.3, en relación al conocimiento que se tiene de él. Es decir, la relación, cuánto lo votarían versus el conocimiento que se tiene y cuánto los votarían versus la figura política que representa el señor Mario Estrada en la dinámica política, que no es mucha, o por no decir nada, eso a mí me hace pensar solo una cosa. ¿Qué? Y es que la encuesta podría tener algún problema. No sé si es correcta o no, porque no me encaja. O sea, no me encaja un Mario Estrada, que es una figura opaca en la vida pública, con un 3.3, que es el cuarto. Pero es una figura que ha sido ya en 2 ocasiones candidato a la presidencia, sí. Y que ha reflejado una votación semejante al porcentaje que... Estoy de acuerdo, pero no me llama la atención. También lo ha sido Suri, también lo ha sido Roberto González, lo ha sido más Juan Gutiérrez del PAN. Me choca, digamos, que es un elemento que yo pondría sobre la mesa. A lo mejor no tiene nada que ver. Y luego, por último, lo que yo diría ahí es el estancamiento de Sandra Torres. Es decir, lo mismo que vemos entre un Sinibaldi y un Valdizón, unos movimientos que los podemos analizar, creo que Sandra Torres, indiscutiblemente, desde la encuesta hace un año que creo que se hizo aquí... No, en julio se hizo la anterior. Bueno, hubo una anterior que vimos en diciembre, no sería de... No, yo hablo la de julio, que hizo Borges y Asociados para Canal Antigua y Contrapoder, reflejaba a Sandra Torres y a Alejandro Sinibaldi con lo que nosotros considerábamos un empate, porque estaban dentro del margen, su diferencia está dentro del margen, aunque ya Sinibaldi mostraba 2 puntos
un poquito, pero Sandra Torres no crece de los números que yo veo de hace un año, incluido esta, y eso también lo pondría sobre la mesa. Yo recuerdo que para esa encuesta de julio de 2014 yo entrevisté a Alejandro Sinibaldi y a Carlos Barrera de la UNE porque tenían la prohibición los secretarios de hablar, por eso no hablé con Sandra. Esa encuesta, como decía Juan Luis, presentaba un empate técnico entre Sinibaldi y ella. Valdizón tenía casi el 30% de intención de voto. ¿Qué vemos ahora? Un 10% más. Sinibaldi ha crecido por lo menos 7 puntos y Sandra bajó levemente, o sea, está estancada. Pero hay que hacer ahí el matiz. Sandra Torres está en un partido, pero un partido que está buscando fondos y financiamiento. Sinibaldi está en el partido oficial y tenemos claros indicios de que ya están usando recursos estatales para moverse en el interior, para presentar y posicionar al candidato ya como el exministro va a ser el candidato a la presidencia, y eso obviamente tiene un impacto en la recordación y en la gente que dice, bueno, quiero o no quiero votar por ese candidato. Manuel Valdizón ha estado callado, hace giras muy pequeñas y muy focalizadas y aún así ha subido el 10% de lo que tenía hace 4 meses. Pero yo creo que Sandra no está en la misma exposición que Alejandro Sinibaldi. Creo que esta medición es como esa foto que tomas en un momento en que se están acomodando las piezas. Habría que ver en la siguiente, cuando ella, si consiguió más financiamiento y tiene más posicionamiento, logra alcanzarlo o sinceramente se queda en ese estancamiento, como estamos viendo. Yo de estos números saco algunas conclusiones. Primera conclusión, esto cada vez se perfila que es una carrera de a 3, porque hay una brecha demasiado marcada entre los primeros 3 en la encuesta y los que vienen atrás. Y valdría la pena ver el desglose más adelante de la encuesta, pero esa brecha en gran medida se explica por un tema de posicionamiento de marca. Manuel Valdizón y Sandra Torres tienen prácticamente conocimiento universal, los conoce el 90 y tantos % de la población. Alejandro Sinibaldi hace 6 meses estaba en 70 y pico, ahora debe estar en 80%, entonces está cerrando la brecha. Pero luego de ese pelotón de punteros, el nivel de conocimiento de un Roberto González, Roberto Alejo, Suri Ríos, Juan Gutiérrez y demás, está por debajo del 50%. Entonces es un asunto de que estos candidatos que vienen en el pelotón trasero, sencillamente la gente no los conoce lo suficiente como para cerrar la intención de voto con los 3 de líder. Con el tema de Mario Estrada, yo creo, a ver, sorprende que esté en 3.3, pero creo que está dentro del margen de error. O sea, 2.8 es el margen de error. O sea, puede ser, así como puede ser que Mario Estrada tenga 5 de intención de voto, puede ser que tenga solo 1. O sea, ese es el juego de números que hay que siempre ver a la hora de analizar una encuesta. Pero para mí la mayor anomalía de esta encuesta, cuando la contrastamos con las encuestas del último año, es que esta es la primera vez que Manuel Valdizón pasa esa frontera imaginaria del 35%. Porque desde diciembre del 2013 hasta ahorita, Valdizón se había movido entre 30, 33, en algunas 35, en otras bajó a 29. ¿Y eso te parece una anomalía en qué sentido? En que, a ver, muchas de los análisis que se hicieron a lo largo de este último año llegan a la conclusión de que Valdizón había tocado su techo y que ya solo le quedaba o estabilizarse o venir hacia abajo. Entonces aquí vemos un dato que nos dice, no solo no llegó a su techo, sino que está teniendo un crecimiento de 5 puntos porcentuales sobre lo que fue su techo anterior. Y su techo hasta hace 3-4 meses estaba entre 30 y 33%. O sea, 29.7 es un crecimiento significativo. O sea, 7%, 10%, dependiendo de la medición, es un crecimiento bastante significativo que creo que tiene que ver con el hecho de que no ha tenido el desgaste que tuvo a principio de año. También porque es importante esto, porque si este 40% se mantiene como tendencia, o sea, lo que vendría a presentar es que el candidato puntero entraría con un margen más holgado del que se esperaba en primera vuelta. Y el efecto de eso no es tanto en la elección presidencial, sino en la elección legislativa. Cuando un Manuel Valdizón tenía 30% de intención de votos, la proyección es que su bancada iba a meter máximo 40 diputados. Pero si entra con 40 y un poquito más de intención de votos, puede tener una bancada más significativa. O sea, ese es el juego de números que hay que ver. Déjenme hacer una serie de comentarios. Lo primero, el crecimiento de Alejandro Sinibaldi con respecto a Sandra Torres. Yo creo que es comprensible que Alejandro Sinibaldi arrancó campaña justamente entre el ínterin entre la encuesta de julio
recién pasado y esta encuesta del mes de noviembre. Fue proclamado, empezó a hacer giras ya como candidato. Exacto. Me parece que eso explicaría el crecimiento del señor Sinibaldi. La señora Torres, que no está de acuerdo con los resultados de esta encuesta y que en términos generales es crítica de esta encuesta y que le parece incoherente con el resultado, me parece a mí que se ha visto afectada por una especie de detenimiento suyo de la campaña o una merma en la campaña de la forma en que la venía haciendo, tanto por recursos como por temor a las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral. Me parece a mí que en ese caso Sinibaldi y el mismo Valdizón han sido menos cautos frente al Tribunal Supremo Electoral. Por cierto, también son los dos candidatos de los dos partidos sancionados, pero además que con más virulencia atacan quieren fuera a los magistrados del Tribunal Supremo. Por el otro lado, a mí me parece que no debemos perder de vista que esto no es ni más ni menos que una fotografía del momento. No se ha empezado a hacer campaña en términos generales como habrá de hacerse a partir del 2 de mayo. Y puede cambiar en 2 semanas completamente. Y el señor Valdizón, puede transformarse ya sea para arriba o hacia abajo, pero también los otros candidatos habrán de tener alguna incidencia. Por ejemplo, si crece Suri Ríos y si crece el señor Roberto González, claro que Suri Ríos tendría que conseguir partido para crecer, seguramente van a disputarle una parte del bolsón de votos al señor Sinibaldi. Seguramente, si crece la señora Torres, también va a quitarle una parte del bolsón de votos que tiene al señor Valdizón. O sea, vamos a ver todavía muchos cambios, pero esta es la fotografía que en este momento nos está presentando Borja y Asociados. Por regiones, lo que se mostraba más a detalle en la encuesta que se publicó desde el viernes en Contrapoder era Valdizón está fortísimo en Petén, débil en el área central, es la más baja de todas, tiene en el sur el segundo apoyo, mientras que Sinibaldi, Creo y Juan Gutiérrez, todos ellos tienen su fortaleza en menor proporción, por supuesto, en el área central. Solo Sandra Torres y Manuel Valdizón lo tienen fuera de la capital. Y lo otro es lo que decía Alejandro Sinibaldi en esa entrevista que daba hace 4 meses. Él no estaba de acuerdo en que con los resultados tampoco. Ahora quizás sí más, obviamente. Pero lo que ellos disputan es el uso de la papeleta simulada. A Alejandro Sinibaldi le favorece más cuando se le da la lista a la gente, a Sandra Torres le beneficia o sale más alta cuando la gente le leen los nombres o simplemente les dicen por quién votaría. Yo quiero introducir un vector más. En mi opinión, todo lo que habéis dicho tiene sentido, lo puedes cuestionar en más o menos, pero está ahí. Pero hay un elemento disruptivo que nadie está contemplando y que a mí me gusta. Nadie, no aquí, sino hasta fuera de aquí. ¿Cuál elemento? El elemento disruptivo es, ¿van a dejar ser candidato al señor Sinibaldi? ¿Quién? ¿Quién podría el Partido Patriota? Ya. Se está proclamado. No, falta la asamblea, No está nombrado, solo proclamado. ¿Y tendría otra opción el Partido Patriota? Bueno, mi tesis, y la voy a decir desde ya, es que el Partido Patriota tiene una guerra fratricida y sanguinaria interna entre dos posibles candidatos. Voy a decir como lo veo. Mauricio López Bonilla y Sinibaldi. Yo veo en el último año un bombardeo continuo contra la candidatura del señor Sinibaldi. Continuo, que ha impedido que haya habido una proclamación más efectiva. Ya tú dijiste lo que ves. Yo veo en cambio que Sinibaldi se hizo proclamar como precandidato justamente para vencer ese tipo de sospechas. Pero como la que tú vencido. estás. Bueno, a ti no, pero a mucha otra gente sí la convenció. Y yo sí tengo convicción de algo, o creo tener convicción de algo. A López Bonilla no le interesa ser candidato y no aceptaría una candidatura. Y veo a López Bonilla hoy bastante más debilitado. Claro, pero que no le interese no significa que siga la guerra interna que favorece a un tercero. Porque tú estás viendo que el señor Valdizón crece sin hacer nada. ¿Cuánto de esto es producto de un desgaste interno y de una mala evidenciación de un candidato consolidado? Esa es mi tesis. Agrego una variable más para sustentar la tesis de Pedro. En el tablero de poder del Partido Patriota, Roxana Valdetti quiere aspirar a la presidencia eventualmente. Y se habla que su plan es hacerlo en el 2019. Todos los escenarios están de acuerdo a Valdetti, salvo uno, que Sinibaldi quede en segundo lugar. Porque Sinibaldi queda en segundo lugar, automáticamente él se compra ticket para ser el candidato al que le toca al siguiente y demás. Si él gana la elección o queda de tercero para abajo, pues Valdetti queda con la posibilidad de postularse. Yo tengo dudas serias respecto a si es viable la candidatura de Roxana Valdetti en el futuro por haber ocupado, aunque solo fuera un día, la presidencia de la República. Pero escucha, también eso
era una duda para que fuera candidata a la alcaldía capitalina, que mató una coalición, PP creo, que podía haber sido muy proyectada, y la mató. Y ahora resulta que no ocurre. Entonces, no perdamos de vista esos otros elementos. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. De vuelta a las 8:45. Queremos arrancar conversando, en esta ocasión de manera breve, sobre la aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos del Estado para el año 2015. El domingo, por supuesto, va a tener usted una discusión bastante más profunda. Pero lo que hemos visto el día de hoy es un acuerdo básicamente entre la bancada Todos, Líder, Partido Patriota. Dígame, por favor, si los independientes también participaron para aprobar este presupuesto con algo así como 106 votos. Se trata de un presupuesto al que se le han hecho reducciones con respecto de la primera propuesta que hizo el Partido Patriota, pero que no llegó a reducirse todo lo que se esperaba. Y es un presupuesto al que se le ha incrementado la expectativa de ingresos fiscales por lo menos en 2 millardos de quetzales. ¿Qué piensan ustedes de esta jornada que ha ocurrido el día de hoy en el Congreso de la República? En lo primero que a mí me sorprende, Líder y Partido Patriota, después de una reunión en Casa Presidencial en la que participaron Roxana Valdetti, vicepresidenta, y el presidente Otto Pérez Molina, con jefes de bancada de todos los bloques parlamentarios, pues está logrando este acuerdo con el Partido Patriota. ¿Les sorprende o no les sorprende? Bueno, es lo que viene haciendo Líder con la Corte Suprema, la Corte de Justicia. Es decir, Líder está jugando a dos basas. Al populismo de nos oponemos a un gobierno militarista que hace no sé qué, pero no ha habido presupuesto, bonos, deuda o designación de jueces que no haya sido apoyado por Líder. Es decir, Líder juega dos discursos. El que pasa desapercibido, donde apoya al oficialismo, porque saca su ventaja, evidentemente, en la negociación, y el de la opinión pública que contradice todo lo que hace el oficialismo. Es como un lobo con piel de oveja o una oveja con piel de lobo, me da igual. ¿Qué más hay que decir del presupuesto? La deuda. Hay 12.000 millones que pueden ser 14, depende, o 16, depende si esa percepción de recaudación, como este año pasado, se completa o es menor que la prevista. Entonces volvemos a tener un quinto del presupuesto desfinanciado, que evidentemente, o más, entre un cuarto y un quinto, ¿no?, que habrá que ver cómo se endeuda. Y lo último que quiero decir esto, aunque el domingo lo vamos a analizar más en detalle, es cosas que se podían haber quitado del presupuesto que no han querido por ser año electoral, y la presión sindical tanto de salud como de magisterio, donde a priori, aunque lo vamos a ver, todo lo que sube es para gasto de personal. Es decir, aquí lo que hay es, si no lo queréis llamar el chantaje de los sindicatos al gobierno, llamarle de otra manera, es la presión sindical al gobierno para sacar más dinero para personal, que en modo alguno va a mejorar ni la educación, porque apenas hay un 4% de inversión del presupuesto de educación, todo es pago de personal, ni la salud, aunque nos quieran vender otras cuestiones. Pero el domingo hablaremos. Yo quiero decir algo. A mí me preocupa que se aprueban estos proyectos, se quita, se ponen candados, se le quita a un ministerio y otro, pero lo que pasó este año, la crisis que vimos en el pago de salarios, en el sistema hospitalario, en prácticamente todo lo que tiene que ver con prestaciones a trabajadores públicos, no hay ninguna garantía de que este presupuesto que se aprobó hoy rinda para el otro año y que eso se evite. Y si a eso le sumamos la campaña electoral, que inevitablemente utiliza recursos públicos para la promoción no solo del candidato, sino de afianzamiento de las bases del partido oficial, y ese escurrimiento de los recursos que todo el tiempo estamos viendo, que contratan aquí, que pagan sobrevalorado acá, que hay plazas fantasmas, que le dan comisión, yo no veo que ese presupuesto tenga una diferencia con lo que estamos viendo ahorita. Porque si este año hubo la misma crisis y el vaticinio de recaudación para el otro año es lo mismo, vamos a ver un Estado igual el otro año y quizá bastante peor.
en cuestión de sostenimiento del funcionamiento del Estado en sí. Yo quería entrar a un punto que mencionaba Juan Luis, y también lo vamos a analizar con más detenimiento el domingo. Pero esos 2.000 millones de quetzales que se estiman como aumento a la recaudación derivan de la aprobación de 2 impuestos que nos metieron el gol bien metido. Porque hasta justamente hoy en la mañana se empezó a reportar que había por ahí una idea de aprobar un impuesto a la telefonía y otro a la distribución del cemento. Por la información que se tiene, el impuesto a la telefonía es una cuota mensual de 5 quetzales a todas las líneas fijas y móviles. Estamos haciendo los números aquí en el corte con Pedro, entonces si estimamos que hay más o menos unas 15 millones de líneas en Guatemala. Son 18. O póngale 18. O sea, estamos hablando de alrededor de 90 millones a 100 millones de quetzales mensuales por el impuesto de telefonía. Multipliquémoslo por 12 meses, ahí salen 1.200 millones. En el presupuesto, en la fotografía que algunos diputados nos han compartido de la estimación de presupuesto de ingresos, se está estimando que solo por impuesto de telefonía el Estado recibiría extra 1.300 millones de quetzales. Y aparte, los otros 700 millones surgen de una actualización de la tasa del impuesto a la distribución del cemento. ¿Por qué menciono esto? Porque quiera que no, aquí hay un reconocimiento muy explícito que la reforma tributaria del 2012 fracasó. Segundo, otra vez, hay una discusión fiscal. Pero luego hay una reformita tributaria. Hay una reformita tributaria y que no se discute. ¿No? Es que creo yo que ese es el tema. O sea, ¿en qué sociedad civilizada los legisladores aprueban un impuesto calladita la boca en un proceso de 6 horas? Lo más probable es que se haya establecido la discusión, por supuesto que es algo que hay que preguntarlo, con los dueños o los representantes de esas grandes empresas telefónicas y de la cementera. Habría que establecerlo, todavía falta preguntarlo. Pero con la ciudadanía no. No, pero igual nadie le va a preguntar. A los dueños o los gerentes de las empresas. ¿Tú crees que esos pagos son trasladables absolutamente? No son trasladables, es que es al usuario. Es al usuario. Es decir, mi pregunta es, un ciudadano que gasta 50 pesos de teléfono en el interior, le acaban de subir 10%, va a pagar 55. Lo que a mí me escandaliza es la bulla que se hizo, y Totonicapán fue un ejemplo, de cómo en un recibo de luz, cuando te metían una cierta cantidad importante, la ciudadanía estallaba, y ahora en teléfono va a ocurrir exactamente igual. Esto va a ir directamente, lo dice el artículo, al usuario. Entonces, esto es una clavada al ciudadano sin discusión pública de ningún tipo. Si la han discutido con las empresas o no, como tú me bien has dicho, nosotros hemos quedado que se la clava un montón de ciudadanos. Y ojo, luego van a decir que son las empresas que suben, y esto es el gobierno que acaba de clavarnos 2.000 millones al ciudadano. El gobierno y la oposición, porque aquí hay que admitir que han sido en conjunto los que han votado, el gobierno y los opositores. Lleva razón, no es el gobierno. ¿Y qué significan esos acuerdos entre los partidos políticos? Yo no sé qué previsión o qué impresión tienen ustedes, pero pareciera como si realmente el Partido Patriota estuviera negociando ya un traspaso de poder después de haber cubierto su retirada con una Fiscalía General a la medida, con una Corte de Apelaciones a la medida, con una Corte Suprema hecha así como con el sastre. En términos generales, están cubriendo ya su retirada y hay unos preacuerdos con el Partido Patriota y con el Partido Líder que pareciera como aceitar esa salida o facilitarla de una forma, porque estos ingresos de los que estamos hablando quedan permanentemente para quien llegue al poder en el año 2015. Lo que pasa es que yo creo que sin esto el partido oficial no tiene ninguna oportunidad. Si, como ha dicho Filio o Paula, no recuerdo, creo que era Paula, toda esta conflictividad que ha habido este año por falta de pago y tal, en año electoral se cuadruplica, porque esto viene a más. Obviamente, sin estos 2.000 millones, eres más miserable todavía de lo que ha sido. Que estoy de acuerdo que no se va a solucionar nada, tú lo has expresado muy bien, pero eso es necesario, siquiera, no digo, yo ni siquiera diría para aceptar el relevo, sino para aceptar el puro rodamiento que vayan a hacer. Y como resulta que hay una bancada grande líder de oposición, pues el partido no tiene más que negociar. Termino con esto, que aquí se ha dicho muchas veces. Todas estas negociaciones las terminamos pagando nosotros. O sea, esto es un costo alto para el ciudadano, no para el político, es para el ciudadano. Para inversión del Estado. Otro tema que pasó esta semana, yo quisiera plantearlo, a ver qué opinan ustedes. Vieron que hubo un proceso de oposición para elegir al nuevo director del sistema penitenciario. Se conoció el jueves que es el señor Anthony Pivaral.
un juez de Huehuetenango que tiene experiencia ya en el sistema penitenciario, que fue el electo entre 23 aspirantes en un proceso que duró poco más de 5 semanas. Hay expectativas sobre esta persona porque en esa elección no solo participó sociedad civil, sino también la CICIG. Hay una referencia del señor juez del año 2009 porque él fue capturado porque se fugó un reo de la Granja Penal Canadá donde él era director. Ese caso está cerrado, asegura el ministerio, ha asegurado el Ministerio Público y por lo tanto no hay ninguna responsabilidad penal sobre él de ese caso. Pero hay expectativa porque el señor asume justo después de que Byron Lima se conociera su red, de que se destituyera al señor, recuérdenme el nombre que dirigía Presidios, el señor Camargo. Y ahora él tendrá que poner control y de evitar que se rearme esa estructura que empezó a desmantelar el Ministerio Público y la CICIG. ¿Ustedes qué ven en este puesto? Mira, yo veo dos cosas. Uno, esto que se ha hecho de elección popular del director del sistema penitenciario, lo que a mí se me antoja es una delegación o renuncia a una responsabilidad del ejercicio de la función ministerial. Que el ministro no tenía que consultar, primero porque no ha consultado con todos, segundo porque no tenía que consultar y tercero porque ha consultado con sus amigos. ¿No te parece sano que ante tanta duda y suspicacia mejor pida que le asesoren y le ayuden? No, porque entonces si extrapolas esto a todo, esto es un caos. La democracia indirecta o la democracia directa, no, la indirecta, lo que hace precisamente es nombrar a unos funcionarios y les delega una responsabilidad. Y si sale malo, usted me recomendó. Bueno, pero así está. Lo que el ministro no ha declarado todavía es por qué 2 que nombró están en prisión. Eso es lo importante. Eso es lo que hay que juzgar. Y no, pues ya me lavo las manos porque no me sale bien. Eso no hay que jugar. Punto número, dicho eso, que es importante en la gestión de la autoridad delegada en una democracia, que no es banal, porque si no aquí nos lavamos las manos todos y lo sometemos a concurso público. Yo no sabía quién era este señor y me metí en la web y saqué estos 2 papeles. Uno es violación al debido proceso de 9 personas, declara el Procurador de los Derechos Humanos. Violación del derecho humano al debido proceso y al derecho del juzgado. Y es señalado el señor Anthony Giovanni Pivaral de León. Y me meto en y dice, estas denuncias se concretan a través de la gestión del Ministerio Público. Quien ha tenido denuncia ante la Junta Disciplinaria por dejar hoja firmada en blanco que luego fueron utilizadas para girar órdenes de libertad. Bueno, yo no conozco a este señor, entonces como no lo conozco no puedo opinar de él. Pero ¿realmente se está eligiendo a lo mejor o es una manera de limpiar las manos? O sea, yo creo que aquí lo que ha habido es una dejación de funciones por 2 o 3 meses de nombrar a un director, una ausencia de toma de decisiones por quien la tenía que tomar, una lavada de manos y ahora al final resulta que el que han nombrado también se le encuerda. Uno dice, bueno, ¿estamos bien? Pues yo sigo igual de confuso que hace unos días. ¿Qué piensa Felipe? Bueno, a ver, el trabajo que se le viene a Pivaral se viene bastante complejo, porque la primera gran pregunta es cómo desvanecer todos esos antecedentes oscurantistas que hay en el sistema penitenciario, no solo el tema de Lima, sino el tema de las extorsiones, el tema de la sobrevaloración en su momento del intento de contratación de cárceles. Luego de eso, a ver, creo que también hay que ver el rol de sociedad civil al momento de acompañar estos procesos, porque a la hora de elegir jueces, magistrados, fiscal general, etcétera, etcétera, se presentan tachas por razones tan burdas como, fíjese que fulanito no pagó su tarjeta de crédito hace 15 años. Pero en este caso, que hay una noticia, hay una denuncia ante la PDH, resulta que eso no es una tacha. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿En qué momento? ¿Quién es el que lleva a cabo el proceso de evaluación de esas tachas? Sí, cuando el Ministerio de Gobernación elige inconsultamente a su director de presidios y terminan dándole todos los permisos a un reo para que arme un escuadrón allí y una red criminal, entonces, ¿cuál es la opción que das? Si ese proceso así cerrado, lo que ha dado son esos resultados. No, es que yo no estoy criticando que el proceso haya sido abierto. ¿A quién consultaría si sociedad civil es muy tendenciosa o poco objetiva en las tachas? No, yo lo que digo es, a mí me llama la atención porque en un tipo de procesos se expulga la vida de una persona y por cualquier cosita que le encuentren, eso es objeto de tacha. ¿Y por qué en este proceso, pues, una denuncia que está ahí, que está documentada en medios de comunicación, no es motivo de tacha? Porque el caso está cerrado, porque se comprobó que él no tenía relación con la fuga del reo ni de los que le permitieron fugar. Ok, pero por eso le digo, esa es la denuncia de la PDH. A mí lo que me termina reflejando
todo esto, y ya habremos de hablar en el siguiente segmento del proceso para elegir Contraloría, es que realmente nuestro Estado carece de organicidad, carece de cuadros. Señores, si tuviéramos un sistema penitenciario, no tendría que salirse a buscar mucho más allá. Tendría que haber 3 o 4 candidatos de adentro del sistema penitenciario a los cuales puede evaluársele cuál ha sido su carrera, cuál ha sido su rendimiento y en base a un mejor rendimiento o a mejores aptitudes, elegir la persona que habría de sustituir. A mí lo que me llama la atención es que hay gente que quiera dirigirlo. Pero aquí, bueno, no habrá, pero sí debe haber algunos otros que dará miedo querer El tema de los condicionantes nombrar. que te pongan. Dirigir una cosa es muy sencillo. O sea, dirigir no es complejo. El problema es qué condicionantes te ponen para dirigir. Dirigir es muy sencillo. Si tú te sientas en una prisión y dices, como director de presidio, este es el horario que van a llevar los presos en la prisión, un horario, digamos, racional y lógico. Correcto. Estas son las normas. Y el que no la cumple, le caes, pero le caes. No las tonteras que aquí hay, le caes. O sea, ahora, si empieza, ay no, mira, es que en mi cuate, ay fíjate que pasa el tren, ay fíjate que las contra... Entonces, eso no es dirigir, eso es dirigir condicionado. Y eso es lo que aquí ocurre. Dirigir no es complejo, dirigir con parámetros de honestidad es sencillo. El problema es, los ejerces tú porque los tienes, o no porque careces, o te los imponen. Meterte en la vorágine de la corrupción. Eso es lo complicado. No, y los incentivos perversos, porque ya se vio lo que hacía Camargo, ya se vio qué rentable era solo firmar traslados de reos, y entonces, a ver, ¿cómo puede llegar un nuevo director sabiendo que está ese incentivo, sabiendo que no hay controles y comportarse de forma... Pero vamos, le deseamos lo mejor, que no falte. Esa es la parte compleja. Vamos a la pausa magistrados. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta este día viernes a las 8:45. Yo quiero proponer el siguiente tema de discusión que se refiere a esa especie de pantano en el que se encuentran sumidos los postuladores para la nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas. Hay 3 aspirantes con un establo de postuladores que le favorece a cada uno, que se encuentran prácticamente empatados o que se encuentran simple y sencillamente en una situación que no le permite a ninguno avanzar. Uno es el excontralor Carlos Mencos, el otro es el señor Sergio Pérez, subcontralor general de cuentas, y el otro es el señor Echeverría, que es decano de una universidad. Los 3 se encuentran en este momento con seguidores adentro de la comisión y no logra ninguno superar ese impasse. Yo tengo mi propia lectura. La mía es que, en términos generales, esta batalla por la Contraloría General de Cuentas no es ni más ni menos que una batalla entre corrientes de los 2 colegios profesionales que están ávidos de disputarse ese botín en que consiste la Contraloría General de Cuentas. Botín en 2 sentidos. Botín como una gran cantidad de plazas en las que se puede colocar a amigos, parientes y allegados. Y botín también en términos de que ustedes van a ver que la Contraloría puede rendirle ingresos, por ejemplo, a un contralor que habrá de extender esa especie de, si no finiquito, por lo menos un certificado de que no tiene, de que temporalmente no tiene ningún reclamo o ningún reparo un funcionario o alguien que ha sido funcionario para que pueda correr en las siguientes elecciones. Botín también, en el sentido de que se negocian muchas faltas o muchos reparos, muchos hallazgos con los propios interesados. A mí me parece que la Contraloría General de Cuentas en esta elección se está viendo exactamente, ha perdido todo su sentido. No se está disputando. Ustedes ven a un candidato ahí con ganas de llegar verdaderamente a contabilizar fondos públicos sin falsa modestia. Me parece a mí que la prensa en Guatemala hace bastante más la labor que le correspondería a la Contraloría de la que termina siendo leña. Yo me quiero referir a la comisión que estamos viendo, que es un grupo tan diverso, tan variopinto, 19 comisionados. O sea, ¿no querés entrar al tema? Porque siempre hemos hablado de la Contraloría y de lo ineficiente que es y de lo incapaz que es de imponer su autoridad.
Pero en esta comisión, primero que me parece vergonzoso, que después de 8 intentos los señores sigan citándose, entiendo que se les vence el plazo el próximo domingo, el 7, y ellos todavía no logran ponerse de acuerdo. Me parece más, y ustedes me corregirán si yo peco como de mucha ligereza, pero pareciera que están eligiéndolo ellos. Eso pareciera una votación per se del principal designado con el que van a integrar la nómina. Y cuando uno ve la integración de esa comisión, como la anterior, lo que pasa es de que ahí está reflejándose la diferencia de bandos y de grupos que representan esos comisionados, de los colegiados, de las facultades, de las distintas universidades. Al final pareciera más un reflejo de esos poderes que se están disputando en la Contraloría que comisionados que están asumiendo como tal y que están ya de una vez haciendo una preselección en esa nómina. Respondiendo a la pregunta de Juan Luis, de los 22 candidatos que hoy se están postulando para la Contraloría, 19 actualmente trabajan en la Contraloría o han hecho su carrera principalmente en la institución. Otros 2 son auditores, uno entiendo que es de la SAT y otro que ha saltado de institución pública en institución pública. El número 22 es Echeverría, que viene más de la academia, ha sido decano, ha dado clases y demás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y ahí sí yo difiero en la lectura de Paola. Básicamente, esta comisión de postulación se puede dividir en 2 grandes bloques. El bloque de los representantes gremiales del colegio, donde destaca el grupo Excelencia, que es de Nora Segura, y el grupo Dignidad, que es el de Carlos Mencos, y el grupo de los decanos. Sí. Por el diseño de esta comisión de postulación, los decanos tienen, aunque sea, poder de veto. Porque solo con el voto de los decanos de Marroquín, Landívar, Uniz y otras, y tienen 9 votos en la comisión, que son suficientes por lo menos para evitar que los representantes de los colegios metan a sus candidatos. Y la gran discusión es que los decanos están conscientes de que los 2 grandes candidatos que apoya cada uno de estos grupos es Sergio Pérez, que se le habla que es la continuidad de Nora Segura, y Carlos Mencos, que ya tuvo un ejercicio en la comisión, en la Contraloría, perdón. Entonces el grupo de decanos está convencido de que ninguno de los 2 es idóneo. Y dicen, yo no quiero votar por ellos. Y en cambio, ven entre el listado y dicen, yo quiero votar por el que tiene las credenciales académicas. ¿Cuál es la diferencia de esta elección con la pasada? Porque en la de Corte Suprema, los decanos de ese grupo de universidades también llevaron a cabo un proceso para tratar de evitar que entraran malos candidatos, pero la diferencia es que en la Comisión de Corte Suprema el grupo de decanos es una tercera parte de la comisión. Aquí es una mitad de la comisión. Entonces yo diría que yo aplaudo el trabajo que está haciendo gente como Siriano Ruiz, el presidente de la postuladora, rector de Da Vinci, Fritz Thomas de la Marroquín, Ligia García de la Landívar, porque ellos básicamente están diciendo, miren, a mí no me gustan las credenciales con las que llegan estos 2 candidatos porque yo no veo en ellos referentes de independencia. Entonces yo sencillamente no quiero que ellos entren. Entonces hoy hay una fractura en 2 grandes bloques, el bloque de 10 de los representantes gremiales y el de 9 de los decanos, que sencillamente se están bloqueando unos a otros porque los decanos dicen, yo no quiero que estos 2 candidatos entren. Pero Secaida, el de la Universidad de San Carlos, está votando con los gremiales. Está con los gremiales, o sea, tampoco hablamos el decano de la Rural y Rolando Secaida de San Carlos están votando con el grupo de los representantes gremiales. Son el de las universidades privadas más tradicionales, si lo quieren llamar así, los que están en esa posición de decir, yo no quiero ni a Pérez ni a Mencos. La Da Vinci no es tradicional. Digamos. Pero entonces pero dejarme opinar sobre el tema. Yo refuerzo la idea de Philip. Punto número 1. O sea, que ustedes piensan que, contrario de lo que yo creo, hay un esfuerzo por rescatar la Contraloría General de Cuentas. A cargo de los decanos de las universidades privadas. Ya. Y te voy a decir en qué baso yo el argumento. 1. Los mismos que bueno, no los mismos, porque eran los de derecho los que entregaron la Fiscalía y las Cortes. Bueno, no sé si los que entregaron o no, fueron los que votaron, pero ese es otro punto. Vamos a hablar de no queramos comparar decanos de economía con decanos de derecho, bueno, no tiene nada que ver. Si los queremos comparar, entonces se va el argumento. ¿Es importante la Contraloría? Sí. Se os olvida que la UNE le subió el sueldo a la Contralora un platal y esta Contralora, que yo sepa, no abrió ningún proceso, ¿no? Es decir, sí es importante para un cierre de gobierno un Contralor ad hoc. Sí es importante. Claro. Y la UNE lo hizo y puso a Nora Segura, y recuerden que subió hasta 70.000 quetzales aquel salario que lo vimos. Luego sí es importante. Aquí hay 2 tendencias. Y 2 tendencias, como dice Philip, que parten de la elección. Los decanos de universidades privadas son designados previamente.
bien que mal, hay decanos ahí que llevan 10 años. Nadie sabía hace 10 años que iba a haber ahora una votación. Los designados por los colegios son electos una semana antes del deste. Es muy distinta la visión, muy distinta. Una visión se puede suponer por el tiempo de elección absolutamente aséptica, porque cuando se elige a un decano que lleva 10 años no sabe lo que va a ocurrir en 10 años. Ahora, cuando tú eliges a un representante de un colegio una semana antes, donde hay votaciones, dinero, tal, sabes que es otra cosa. Y justo esa es la separación. La línea de separación es los electos con sus procedimientos de voto y sus intereses, y los designados. Y en medio puedes poner el de la USAC, que curiosamente también es electo por los estudiantes, y el de la rural, como cosa extraña en esos dos grandes grupos, pero son dos grupos. Lo que no quieren, y yo comparto con Felipe, porque lo han dicho algunos postulantes, es que el señor Menco y el señor Pérez lleguen. Entonces, cuando una de las partes dice, bueno, elijamos por bloque, son los decanos de universidades privadas los que dicen no. Porque lo importante para el otro bloque no es que 6 entra, no. Lo importante para el otro bloque es que hay que meter a 2, al precio que sea, que se llama Mencos y Pérez, porque hasta donde mis fuentes me dicen, si Mencos o Pérez llegan al Congreso, van a ser electos Mencos o Pérez, da igual quién meta. Entonces, si refrendas lo que yo dije, están haciendo una selección en vez de hacer una nominación. ¿Por qué bueno, no? Pero es que la nominación es selección. Que vaya Pérez y Mencos en la nómina, porque saben que los van a elegir. No, porque saben que no son idóneos. Pero ¿y por qué no entonces ponen señores, en el resto de la nómina? Y al no ser idóneos, pero es que además la no idoneidad, señores, además conlleva en este caso, que los van a elegir. Encima vamos a tener ad hoc. Echeverría, según ustedes, ¿representaría entonces la oportunidad de rescatar la Contraloría General de Cuentas? Yo no creo en héroes, Puedes yo no poner creo 6. en redentores. Yo lo que creo es en cuadros, y si la gente llena un perfil, que debería ser lo que al final terminen votando los congresistas, ¿no? Es que, a ver, por eso les hacía el análisis de los perfiles, porque entiendo que la lógica de por qué los decanos están votando por Echeverría es porque ellos dicen, a ver, él es el único de los 22. Pero más que por Echeverría, como el director del sistema penitenciario. No, pero no es Echeverría. ¿Cuántos tienen que proponer? Más bien 6, o sea, no, pero solo están votando por 3. Es contra Mencos y Nora. ¿Sí? Perdón, es contra Mencos y Sergio Pérez. Mencos y Pérez. Parece una antinominación. Mencos y Pérez, la postura de los decanos es no son idóneos. No deben entrar a la nómina. No deben de entrar a la nómina. No rellenan el perfil mínimo. Y los otros, a todo precio, quieren meter a Mencos y Pérez. Entonces, por eso aparece esa confrontación que tú dibujas y que tiene sentido, pero no es que yo vote a favor, no, hay que poner 6. Lo que pasa es que esto no rellenan el perfil. Señores, pero aparte de eso también hay otra dinámica, porque hay que poner 6. Pero cuando uno ve la votación, Mencos saca 10 votos, Pérez saca 10 votos, Echeverría saca 9 de los decanos, y todos los demás sacan entre 0 y 2. Pero es vergonzoso, ¿no? Señores, no estoy de acuerdo. O sea, al final del día quiere decir que hay... Bueno, tú sabes esto lo que significa. Tú sabes lo que debería. ¿Cómo se soluciona este problema? Por mayoría simple, propongan a quien quiera. Y evidentemente saldría el 6. Y ahora el Congreso, por sorteo. Y vas a ver cómo se acababa la babosada. La babosada es que el Congreso llegue... Aquí nos podemos apostar una cena. Si llega Menco, llega Pérez, lo van a nombrar. Llegue quien llegue. Entonces lo que estamos viendo es desde ya una lucha... Con la mala de suerte que tiene este país, sorteo y queda uno de ellos. Señores, ¿quién arranca con candidatos a ganador y perdedor? ¿Quién hace su primera propuesta? Yo quiero presentar. Miren, tiene que ver con lo que estábamos presentando. Yo presento de mi candidato a ganador al señor Anthony Pivaral, el nuevo director de Presidios, que ganó en esa oposición con 23 candidatos y que le están dando el beneficio de la duda de ver cómo le va con todo ese gusanero que va a encontrar en Presidios. Y mi candidato perdedor es la comisión postuladora a candidatos a Contralor General de la Nación, porque llevan ese montón de sesiones y todavía están viendo si el martes logran ponerse de acuerdo y está por vencerse el plazo. Bueno, pues si queréis hago yo. Yo quiero poner el ganador a los deportistas guatemaltecos, a todos los que han ido a Veracruz, porque ha sido un éxito. No quiero centrarme en nadie, porque hasta los que no han ganado medalla han estado ahí hasta última hora haciendo equipo. Yo creo que ellos son los grandes ganadores porque han mantenido esto durante una semana. Y de perdedor, yo quiero poner a un internacional, el señor Barack Obama, los sucesos de Ferguson, pero también los de Nueva York. Pareciera que al señor Obama, después
de no haber tenido buenos resultados la legislativa, le empiezan a salir, bueno, coloquialmente se dice, pero que nadie se ofenda, ¿verdad? Le empiezan a salir enanos por todas partes, pero perdón por el que no de la talla. Entonces, yo me quedo con el señor Barack Obama y los deportistas de Veracruz. A ver, don Philip Chícola. Bueno, yo tengo dos propuestas para ganador de la semana. Tengo al recién nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Felipe Baquiax, que vale decir es el primer presidente de la Corte de origen indígena. Quiché. De origen quiché. En medio de todas las críticas y los cuestionamientos que hubo al proceso de elección, pues el magistrado Baquiax es el primer presidente. Creo que es un caso que hay que evaluarlo y analizarlo en su justa dimensión. Y como perdedor de la semana, propongo a las mujeres víctimas del maltrato. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Procuraduría de los Derechos Humanos dio a conocer que en los primeros 10 meses del año pues hay más de 1.500 casos de violencia intrafamiliar, lo cual es una evidencia de que el país no necesariamente está avanzando por la ruta adecuada en combatir este flagelo. Son poquísimos casos, creo yo, comparado. Bueno, yo voy a decir que yo tenía mi propia candidata a ganadora de la semana, pero la voy a resignar sin siquiera nominarla. Y voy a sumarme a la postulación de Pedro de la comisión, la delegación de deportistas guatemaltecos en Veracruz 2014. Me parece que esos deberían ser realmente considerados los ganadores de la semana. Y en términos de perdedor, yo creo que las bancadas que no entraron a la discusión del presupuesto y que no logran acuerdos para participar en esa aprobación del presupuesto terminan quedando excluidas. Bueno, ahí tenemos la imagen de la UNE. Me parece que la UNE cada vez más ha ido perdiendo espacios en ese foro que es el Congreso de la República y en capacidad de negociación. No creo que quedarse afuera del presupuesto sea algo especialmente plausible o especialmente digno de encomio para la UNE, pero tampoco para las otras bancadas que quedaron afuera. Yo sostengo mis postulaciones. No sé si alguien se une a la comisión. Este macho es mi mula. Yo me uniría si hubiera ganado por oposición, pero no ha ganado por oposición. Por designación. Eso es otra cosa. Yo sí cambio mi perdedor. Me quedo con mi ganador, que son los deportistas, y mi perdedor. Estoy un poco dudando entre ustedes dos. ¿Comisión postuladora? Pero como las bancadas y bancadas que ya pierden porque son minoría, me quedo con las mujeres víctimas del maltrato. Don Philip. Yo voy a cambiar a mi ganador. Yo, creo que los logros como el que acabamos de tener en los Juegos de Veracruz es algo digno de celebrar. Creo que muchas veces en el país nos faltan expresiones de nacionalismo y creo que el deporte es uno de esos pocos espacios en donde se promueve el nacionalismo. Creo que es importante apoyarlo y por eso creo que los deportistas... Ganadora la elección de la delegación guatemalteca de deportistas a Veracruz y perdedor. ¿Los de ustedes? ¿El de ustedes? Pues ya hay 2 votos para las mujeres. El de Philip porque tiene 2 votos. Muy bien, vamos a despedirnos dejándole a usted imágenes de un cómico mexicano que ha acompañado a muchísimos guatemaltecos y a muchas personas de todo el mundo a lo largo no solo de su niñez, de su infancia, y ha fallecido el día de hoy. Ahí está el Chavo del Ocho, Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, ¿verdad? Muerto ya en la Ciudad de México este 28 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Que descanse usted. De buena conducta. Pues se parece a la revista del Chapulín Colorado.